Muchas gracias a los que están acá. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Bueno, me presento, soy Loreto Covarrubias, soy la directora ejecutiva de posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y estamos acá el día de hoy, muy contentos de la participación de ustedes para estar, ¿no es cierto?, en esta charla que está titulada El buen morir, herramientas para hablar y enfrentar la muerte lo mejor posible. Hoy nos acompaña Lorena Zamora, también nos va a exponer Daniel Martínez. Y bueno, acá te dejo a ti, Lore Zamora, para dar las presentaciones. Así que, pero súper bienvenido a todos y a todas. Súper, muchas gracias Loreto, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan. Por ahí algunos escribieron en el chat que no podían encender su cámara, no hay problema. La idea es poder tener hoy día una linda jornada y la verdad que mi participación hoy día está más asociada a poder acompañarles, a estar atenta al chat. Va a ser Daniel Martínez, el doctor Daniel Martínez, quien va a presentar, así que gracias Daniel y bienvenido también. Daniel es médico psiquiatra dentro de la Escuela de Psicología, participa como docente del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar y también del Magíster de Psicología Positiva Aplicada. Daniel ha sido un gran precursor y promotor de la temática de bienestar y salud mental desde hace ya muchos años. Es experto en relaciones adictivas, ha trabajado mucho desde lo que es la atención clínica con pacientes y también acompañando a equipos y a organizaciones, ya sean del ámbito de la educación o del ámbito del trabajo, en distintas temáticas orientadas a fortalecer y cuidar la salud mental y el bienestar tanto individual como compartido, ¿ya? Bueno, hoy día la temática nos convoca a todos, nos convoca en primera persona porque de alguna manera la muerte es algo que es de las cosas más democráticas que hay porque a todos en algún minuto nos va a tocar. Pero por otro lado, también es un tema muy desafiante. Es un tema que muchas veces nos acerca al dolor, nos acerca al temor, nos acerca a la pérdida, al duelo. Y desde ahí nos toca a veces vivirlo en primera persona, a veces acompañar a alguien que queremos en ese proceso y desde lo profesional también nos toca acompañar, lidiar con esta temática. Dentro del diplomado de Psicología Positiva y Bienestar, hará más o menos 5 años que esta es una temática que es parte de una clase que dicta precisamente Daniel y es una clase, quienes hemos estado ahí veo a la Ale Brown, que puede ser testigo y dar fe de eso, nos moviliza mucho, nos llega mucho, nos toca mucho y nos agradece, se agradece el poder tener esa instancia de conversación y hoy día la queremos compartir con todos ustedes. También les vamos a dejar una invitación a algo bien interesante, pero no voy a hacer más spoiler y dejo con ustedes a Daniel. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias Loreto y Lorena ahí por la presentación y un gran saludo a todos y todas por estar acá, por darse el tiempo de conversar, como decía Lorena, un tema que cada vez nos va importando más a todas las personas desde los diferentes ámbitos de desarrollo, en lo personal, en lo profesional. Cada vez es un tema que uno sabe que es importante reflexionarlo, buscar herramientas ya que cómo uno se enfrenta a la muerte también va a decir cómo uno vive una etapa importante de la vida. Y enfrentar adecuadamente la muerte, por ejemplo, de un ser querido puede ser tener un buen duelo y al revés. Lo contrario puede significar tener un duelo patológico, un duelo más doloroso de lo habitual, hacer alguna depresión o quedar de alguna forma con una herida permanente. Vamos a hablar de la muerte desde una mirada amplia, vamos a invitar justamente a colocar ciertas reflexiones, ojalá ciertas herramientas o formas que ustedes puedan seguir trabajando posteriormente esta temática.
y para eso me va a acompañar de una presentación que voy a ir subiendo. Em, perdón, acá estamos. Ok. Eh, Vamos a hablar de este buen morir o el mejor morir posible, siendo bien realista. Y como decía Natalia Lafourcade, esta gran cantante mexicana, le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, ya que de alguna forma la muerte nos pone la pregunta de cómo uno quiere vivir la vida frente a un posible término. ¿Mm? Me ha tocado en el último tiempo, más allá de hacer esta clase en el módulo, en un módulo en el Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar, miembro de lo que es el Magíster de Psicología Positiva Aplicada, me ha tocado desarrollarla en diferentes contextos y uno de los más habituales ha sido los encuentros de MOL, donde he tenido la posibilidad de hablar de por qué es necesario tocar este tema, donde hemos visto la experiencia cercana a la muerte con otros psiquiatras, donde hemos tocado temáticas que tienen que ver con personas que han vivido duelo y a partir de eso se han planteado temas de cambio de vida, apreciatividad y cómo ser apreciativo con respecto a la muerte, hasta la última que vimos y que de alguna forma también en algún momento voy a comentar, que son las llamadas voluntades anticipadas de la muerte, ¿ah? Voluntades anticipadas que uno puede dejar antes de que llegue ese momento de lo que uno querría que ocurriera en los momentos previos al morir. Por lo tanto, he tenido esta suerte de ir conversando con diferentes personas sobre este tema y como algo insinuaba ahí Lorena, eh, vamos a hacer un gran encuentro el 11 de octubre, un encuentro sobre la vida y la muerte, conversaciones ineludibles sobre la vida, la muerte y algo más en el Centro de Extensión de la Católica, todo un día donde van a haber charlas, conferencias, talleres y también una celebración de la vida y la muerte al final, donde están todos muy cordialmente invitados. Y acá aparece el sitio web donde está toda la información en detalle que es www.vivirymorir.org. Y les vamos a mostrar acá un primer video que nos habla de esta invitación. En este año se han muerto muchas personas significativas para el mundo, como Gastón Soulet, el Papa Francisco, Sima de Recepca, Pepe Mujica y Claudio de Girolamo. Y además mi gata Luna, que no tenía 7 vidas, eso también me duele. ¿Y tú tienes algún duelo para recordar? Te invitamos este 11 de octubre a conversar en el primer encuentro sobre la vida y la muerte en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Hay una primera introducción donde siempre hay personas cercanas que uno recuerda y que vamos a recordar en ese momento, algunas universales, pero muchas muy, muy de nuestra vida más íntima, de nuestra historia personal. En este Eh, ¿Por qué hablar de la muerte? Y acá me gusta este poema de Mario Benedetti que se llama Pasatiempos de 1983. Colocamos sobre todo el año porque hay que entender también cómo es su visión de las edades. Benedetti decía: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llanamente no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque, un océano. La muerte es solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Queramos o no queramos, en la medida que empieza a pasar el tiempo, justamente uno empieza a relacionarse con la posibilidad de la muerte de seres cercanos y también el propio proceso de envejecer que nos acerca a la posibilidad de la muerte. Muchas veces uno dice o piensa que la muerte es eso que le pasa a los otros, pero no hay que olvidarse que nosotros somos los otros de los otros. Por lo tanto, es algo que finalmente nos pasa a cada uno de los que estamos acá en algún momento. Y como hay diferentes miradas de la muerte, esta es una mirada muy particular que me gustaría ahí compartir. La mirada de una niña fanática de un club.
argentina que le preguntan sobre el tema de la muerte. De viejita. Creo que la gente viejita es porque tiene que pasar su... La vida pasa y las cosas cambian y la gente también cambia. Pero... Envejece la gente. ¿Es lindo envejecer? Sí, ¿Por qué? Porque a la gente mayor ya le cuesta más hacer las cosas. pero es algo de la vida, algo que le pasa a toda la gente. Más recuerdos tiene, también más vida pasaste. Jo, pero... Me da penita. Bueno, es tu opinión, yo tengo mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? A ver. Mi opinión es que qué bonito. ¿Era anciano? Pues sí, ¿Por qué? mami, que tienes lindos recuerdos. ¿Y si se me olvidan? Si se te olvida, pues puedes tener como un álbum ahí guardado de fotos. En la vida hubiera sido más lindo que todos fuésemos jóvenes por siempre y con mucha Porque energía. si nadie moriría, pues todos estuviéramos apretados y todos viviríamos. No cabríamos. No cabríamos. Pero en muchos planetas, ¿no crees que cabemos en otros planetas? ¿En otros planetas? No, porque no son habitables, no pueden respirar la gente. Aparte se llenarían todos, ¿no? Y no quedaría otra que pararse en el sol. Una vez que morimos, una gente se embaraza y nace una persona. Linda visión, ¿no? De la muerte, ¿eh? A partir de esta niña que después también nos va a acompañar en otro momento. Y ahí también alguien nos está ayudando aparentemente ahí, haciendo, a lo mejor queriendo o sin querer, ciertas imágenes con el lápiz. Continuamos acercándonos a esta gran temática de la muerte. Ok. Frente a la muerte hay diferentes creencias. Para algunos puede ser un libro abierto que no tiene escrito su final y uno nunca sabe cuándo va a ocurrir, o para otros a lo mejor sí. Y las personas estamos determinadas a vivir ciertas vidas y a ciertos finales. Hay creencias como la que aparece esa imagen que muchas veces están levantadas y representadas por las religiones, pero también hay gente que no cree, como esta otra imagen que lo maneja desde la ironía de este panfleto que está escrito en blanco. Lo que es claro es que la muerte le da un significado especial a la vida. A veces pensar en la posibilidad del más allá nos replantea el más acá, ¿sí? Nos replantea cómo queremos vivir la vida antes que aparezca esa posibilidad de un más allá. Durante mucho tiempo fuimos olvidándonos de la muerte, pero la pandemia nos llevó a reencontrarnos cara a cara con la muerte, ya que nos mostró en ese momento que todos podemos morir en cualquier instante. Algo que uno sabe, pero que habitualmente no ocurre porque, sobre todo acá en la realidad chilena, no estamos viviendo un tema de muerte colectiva, muerte masiva. Pero sí la pandemia llevó a todo el mundo a contactarse con esa posibilidad, que cualquiera podría morir en cualquier momento. Y esto es muy importante porque esto uno siempre lo sabe, pero esto ya se transformó en una realidad que nos hizo replantear el tema de la muerte. Para algunas personas pensar en la palabra muerte es término, dolor, final, para otros puede ser transformación, cambio, una nueva etapa, una energía planetaria, una conciencia universal. Hay diferentes visiones que tenemos las personas frente al tema de la muerte. Y así surgen algunas preguntas, que algunas son existenciales o trascendentales. Por ejemplo, uno se podría preguntar qué viene después de la muerte, si hay algo más. ¿Hay alguna continuidad de conciencia frente a ese posible devenir entre el vivir y el morir? ¿Muere todo, solo el cuerpo? ¿Muere una historia, un ser? ¿Existe el alma, el espíritu? ¿Todo se transforma? ¿La muerte o aquello que quedó de nosotros, dónde habita? Podemos ir a su mundo, a ese mundo llamado de los muertos, ellos pueden venir al nuestro. Hay un lenguaje, un medio para comunicarnos con esos otros mundos. La muerte, considerada como una memoria social, termina cuando termina el recuerdo de aquello. Somos este libro abierto o somos un libro finalizado que tiene varias ediciones y aparece a lo mejor la posibilidad de la reencarnación, que muere y queda cuando hay un trasplante.
que si lo que viene después de la muerte no tiene certeza, tendrá a lo mejor sentido darle espacio a esa pregunta, a lo mejor ni hay que hacérsela. Hay más alternativas de existencia que la vida y la muerte, a lo mejor nos quedamos cortos y hay posibilidades intermedias, ¿sí? Actualmente existen los biobots de un punto de vista biológico que nos habla que cuando alguien muere hay ciertas células que pueden generar nuevos organismos pluricelulares durante un tiempo diferente a las que viven de origen. Se puede comprender la muerte desde esta vida, desde esta conciencia, desde la evidencia que tenemos, o no se puede, o hay que entenderlas desde otra conciencia. ¿Existe el todo o la nada, algunos de estos espacios impensados? ¿Qué relación existe entre la muerte de los seres humanos con la de los seres vivos? Diferentes preguntas existenciales que bienvenidas que las podamos hacer. Pero también, y eso es lo importante también, es que existen las preguntas cotidianas y prácticas que hoy nos estamos haciendo, como por ejemplo, ¿cómo me puedo preparar cuando llegue ese momento? ¿Con quién me gustaría conversar antes de que esto ocurra? ¿Hay temas pendientes? ¿Necesito reencontrarme con alguien antes de morir? ¿Necesito pedir disculpas, perdón o que me perdonen? ¿Me falta decir lo mucho que quiero a alguien? Tengo sueños, anhelos pendientes que me gustaría hacer antes de morir. ¿Hasta cuándo seguir luchando para mantenerme vivo? Quiero que donen mis órganos, quiero que me entierren o que me cremen. ¿Qué rituales me gustaría tener? Quiero morir en un servicio de salud, en mi casa, en algún lugar especial. Quiero estar solo acompañado en ese momento. ¿De quién? ¿Qué me gustaría dejar para mi familia, para mis amigos, para el mundo? Quiero dejar algún legado. Estoy preparado para la muerte de mis seres más queridos. Mis seres queridos están preparados emocional o económicamente para cuando yo muera. Por lo tanto, hay una serie de preguntas que se levantan frente al tema de la muerte existenciales, pero otras muchas cotidianas y prácticas que nos ponen el tema en el día a día. Eh, por un tema de tiempo no voy a mostrar este video, pero se los voy a contar, voy a hacer un buen spoiler porque se trata también de ir encontrando herramientas que nos puedan ayudar y el video dura un poco más de lo que a lo mejor podemos tener en este momento. Y este es un video que siempre colocamos cuando trabajamos el tema de la muerte para ir hablando poco a poco, ir colocando temáticas que se cruzan con el tema de la muerte. Esto es un video que se llama Experimento de Navidad y donde uno le pide a los presentes que piensen en un ser querido. Yo en general digo un ser querido mayor de edad que esté vivo en este momento. Podríamos ya todos imaginarnos un ser muy especial, alguien que sea una persona para nosotros muy, muy querida, muy cercana. Luego les decimos que piensen que viene la Navidad, también ya se va acercando, y que eh, como viene la Navidad, la invitación es que piensen en un regalo que le gustaría hacer a esta persona. Y ahí cada uno anota el regalo que le gustaría hacer a este ser querido. En un segundo momento viene la suerte y nos ganamos la lotería, el loto, la polla, y uno le dice, bueno, ahora tienes todo el dinero del mundo, ¿qué te gustaría regalarle a esta persona? Y ahí obviamente aparece todos aquellos sueños que a lo mejor todos tenemos si tuviéramos mayor dinero del que a veces uno tiene. Y finalmente, el último momento es el momento en que uno les dice, ¿y si fuera la última Navidad que fueran a vivir juntos, qué le regalarías? Em, y la verdad es que cuando se pone ese posible escenario, que uno nunca sabe cuándo va a ser la última Navidad que uno va a ver a un ser querido, a veces empiezan a cambiar las prioridades. En este video salen cosas como, bueno, a lo mejor haría una gran fiesta familiar para que mi ser querido se encontrara con toda la familia. Me gustaría llevarlo a pasear a un lugar que eh, paseaba cuando era niño, joven. Algunos jóvenes dicen cosas como, me gustaría que mi papá o mi mamá, si se muriera, supiera que yo me estoy haciendo cargo de mi vida, que se vaya tranquilo, que estoy y quiero ser una buena persona, ¿sí? Entonces, este ejercicio ya nos pone justamente a pensar algo tan importante, que es qué hacemos con los vínculos frente a la posibilidad de la muerte, sobre todo frente a aquellas personas que son cercanas. ¿Qué uno podría hacer para que cuando llegue ese momento estemos lo más preparados y lo más tranquilos con nosotros mismos?
Esta presentación se las voy a dejar, así que a los que quieran, parece que va a quedar también la grabación, entonces ahí pueden justamente luego ver el video que está en la presentación, ¿ya? Ahora, nuestra relación con la muerte puede ser diversa. Para mucha gente es una relación difícil, evitada, no trabajada. A lo mejor para algunos por situaciones personales, desarrollo personal, familiar, es un tema cercano y conversado, pero para la mayoría de las personas es un tema complejo, ¿sí? Que a veces se ha ido construyendo por la experiencia de muertes previas de seres queridos, donde uno ya vivió una forma de morir, a veces buena, otras veces dolorosa. Muchas veces algunos de los que estamos acá, yo como psiquiatra, como médico, algunos a lo mejor como personas que trabajan en la salud o en la salud mental, le ha tocado vivir de su ejercicio profesional, ver la muerte, acompañar la muerte. Algunos a lo mejor han tenido experiencias cercanas con la muerte, propias, que han tenido que plantear justamente la posibilidad de morir. Por lo tanto, cada uno le va dando un significado diferente a la muerte, un significado que obviamente va cambiando con el tiempo. Pero una de las cosas especiales es que actualmente las nuevas generaciones, sobre todo, podemos ser también nosotros, pero las nuevas generaciones en particular, sus primeras experiencias de la muerte se están dando con las mascotas, ¿sí? Mascotas que no son mascotas, que son parte de su familia, porque ha ido cambiando justamente la relación que uno tiene con los otros seres vivos, con los animales, con el gatito, con el perro. Entonces, las primeras experiencias de cómo uno vive la pérdida de un ser querido, muchas veces la están viviendo con mascotas. Yo como psiquiatra me dedico a ver personas con problemas de salud mental, muchas personas con duelo, y ya me han consultado muchas personas que su duelo es porque se le ha muerto su perrito y su gatito y tienen una pena profunda, y esa pena profunda, como cualquier duelo, dura meses y donde justamente les lleva a también replantearse temas de la vida. Entonces van apareciendo diferentes temas que nos colocan la muerte con miradas nuevas, los trasplantes, creencias como la reencarnación, ¿sí? Y también acá aparece esta canción conocida por muchos por Mercedes Sosa, que la cantaba, que dice, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. También hay que decir que más allá de la muerte del cuerpo, la muerte física, también está la muerte que vivimos en el día a día, la muerte del día, la muerte que uno tiene frente a una separación, una ruptura de pareja, el duelo posterior a eso, el duelo asociado a la muerte de un proyecto de vida. Eso es lo que se llama actualmente duelos de vida. Y es muy interesante porque de alguna forma estos duelos de vida, como vamos a ver más adelante, nos pueden ir preparando para cuando haya un duelo de muerte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, escuchábamos anteriormente, vamos a escuchar por segunda vez a esta muchacha y ahora vamos a poner el volumen que nos va a hablar de esto de las despedidas y de estos diferentes tipos de duelo. Últimamente, ¿no, Julio? Sí. De la Cruz, Solari, Mastantuono, mi prima, mi profesor, ya basta con la despedida. ¿Y cómo llevas tú la despedida? Mal. Yo cuando mi prima se fue, se va por un año. Sé que va a volver, pero me pone triste saber que no está aquí. Estoy un 90% triste y un 10% de feliz por ella. A ver, quiero amargar la experiencia yo. Yo en el corazón digo, quiero que vuelva ya. Pero a ella no se lo dije. No quiero dañar su corazón. Porque ella quiere hacer algo, ¿no? Y que nosotros estemos, ay, no te vayas, por favor. Se le rompe el corazón y no cumple su sueño. En cambio, si tú no le decís nada, ella va a cumplir su sueño y encima va a volver. Y no es que se va para siempre. Guardo todo mi cariño para cuando vuelva. Hay despedidas que son por un tiempo, como la prima que se fue un año. ¿Y cuáles son las peores despedidas? Las que tú sabes que no van a volver. Como
cuando se van al cielo. Es verdad. Todo ese tipo de despedidas que nos encontramos en la vida, como largas, pequeñas, que sabes que vas a volver, nos van preparando para cuando tú sabes que que te vas a despedir para siempre. ¿De alguien? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Yo le daría un módulo acá en algún diplomado, en algún magíster de la universidad, ¿o no? Sí. Qué profundidad, obviamente, en este tema. ¿Ah? Pero interesante, ya reforzando lo que ella dice, entender que vivimos muchas despedidas y que es una forma también de acercarse a la muerte, que en algún momento va a implicar justamente una despedida diferente eh, en el caso de cada uno de nosotros. Seguimos avanzando. Ok. Eh, la verdad es que hay momentos en los cuales, perdón, voy a sacar nuevamente porque cuando los subo con audio no los veo, así que voy a quitar el audio nuevamente para poder verlos. Ahí sí, ahí sí. Eh, Hay momentos en los cuales uno tiende a pensar más en la muerte, ¿sí? Cuando uno ha tenido experiencias de cercanía a la propia muerte, cuando han ocurrido muertes sensibles, hay etapas de la vida, la adolescencia, donde aparece justamente el tema existencial o el dolor profundo frente a una ruptura amorosa, una frustración, pero también obviamente en la tercera edad, en la adultez, cuando se mueren los padres y uno es la generación que ya vendría a vivir esa etapa de la vida, o cuando se empiezan a morir los amigos. También hay momentos en los cuales hay mucha muerte en el mundo cercano a uno y uno piensa más en la muerte, a veces como una realidad que puede llegar y otras veces como algo que uno quiere evitar porque uno no quiere morir. Es claro que la muerte aparece más cuando uno está viviendo una depresión, cuando tiene pena y tristeza, ¿sí? Por eso que en los cuadros depresivos aparece la ideación de muerte o la ideación suicida. Y también hay personas que de repente les aparece el tema de la muerte como un tema obsesivo, puramente cognitivo, que no pueden sacarse de la cabeza. Yo siempre he dicho que en algún momento, desde las cosas particulares, yo me sentía tan bien en la vida que yo me decía, yo en este momento, ojalá que no me vaya a morir, porque este es uno de mis mejores momentos, ¿ya? ¿Ah? Cosas que van ocurriendo. Ahí Fito Páez, el miedo a la muerte me mantiene vivo, y Woody Allen, no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero estar ese día cuando ocurra, ¿sí? Entonces hay momentos en los cuales las personas nos ponemos más a pensar en el tema de la muerte. Y la muerte para la mayoría de las personas les genera algo. Y el miedo es una posibilidad. La mayoría de las personas le tienen algún tipo de temor o miedo a la muerte. Puede ser poco, puede ser mucho. Algunos lo aceptan como una realidad, otros lo niegan y la evitan, lo sublimen, la reprimen. Y es interesante que si uno quiere profundizar cuál es el miedo que uno le tiene a la muerte, uno podría preguntarse, bueno, el miedo a la muerte que yo le tengo tiene que ver con el proceso previo a morir, o sea, deteriorarme, envejecer, de alguna forma tener dolor. Es el miedo al momento de la muerte en sí, qué significará morir, o tiene que ver con lo que podría o no venir posterior a la muerte. ¿Ya? Eso es interesante porque nos lleva a profundizar si alguno de los que estamos acá le tenemos algún tipo de temor a la muerte. Aquellos que quisieran hacerlo aún más objetivamente, existen las escalas de miedo a la muerte, que son escalas que se trabajan en grupos fundamentalmente que acompañan a personas a morir. Se utilizan mucho en los sistemas de salud. Esta es la escala de miedo a la muerte de Kohler-Lester, que es una escala que está validada en Chile y que te preguntan en 4 ítems, dos relacionados con tu propia muerte y dos con la muerte de un ser querido. Porque es una de las primeras cosas que también aparece cuando uno empieza a conversar de la muerte. Por ejemplo, yo le tengo más miedo o me complica más mi propia muerte o la muerte de un ser querido. Entonces acá hay 2 ítems para cada uno y que justamente van preguntando si cuáles son mis temores. Morir solo, morir en un momento que no me gustaría morir tan joven, de alguna forma, qué significa dejar de sentir o a lo mejor tener conciencia de algo, ¿ya? El dolor, diferentes aspectos, tanto de la muerte propia como de la muerte de un otro. Entonces, no nos vamos a quedar acá,
pero decir que hay instrumentos que te pueden ayudar a plantearte cuáles son tus temores frente al tema de la muerte. Y como hay temores frente a la muerte, también esto es muy interesante que en psicología positiva, esto lo vemos mucho en el diplomado, existe el modelo de la fortaleza del carácter, que nos habla a través de estudios transculturales, que de acuerdo a este modelo hay 6 virtudes, 24 fortalezas, pero luego hay unos estudios particulares que dicen, bueno, ¿habrá alguna fortaleza que te pueda ayudar a enfrentar mejor la muerte? Y sí, pues, hay fortalezas que a uno le podrían llevar a enfrentar mejor la muerte. Fortalezas que uno puede trabajar. Por ejemplo, el autocontrol. Es claro que la muerte tiene que generarte emociones, sea la tuya o de la otra persona. Pero si tú estás descontrolado emocionalmente, estás con un pánico, estás con una angustia existencial, es difícil que puedas tener un buen morir. ¿Ah? Es difícil que puedas, obviamente, tener el mejor morir posible. Por lo tanto, aprender a autogestionar las emociones, sean que sea, o trabajar las emociones que me genera el tema de la muerte, es algo que me puede ayudar a tener un mejor morir. Dos fortalezas interesantes. Uno, la curiosidad. ¿Ah? ¿Qué será? También abrirse a esa posibilidad. ¿Ah? Como decir, bueno, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Y también la valentía, porque de alguna forma, independiente que haya una curiosidad, uno sabe que es un salto a un lugar que uno desconoce. Entonces también la valentía es una fortaleza del carácter que se ha visto que se puede asociar a un buen morir. El perdón es diferente irse con muchos temas no resueltos, conflictos que están ahí vivos, a irse tranquilo con un perdón a sí mismo y un perdón a ciertas personas significativas. Eso te da tranquilidad y irse tranquilo te puede llevar a tener un mejor morir. La gratitud, ¿sí? Agradecido de lo vivido, ¿ah? Agradecido de tantas cosas buenas que me pasaron. Te da un tono anímico positivo que se asocia al bienestar que te lleva a llevar una mejor muerte. La esperanza y la espiritualidad como posibilidades de que puede venir algo más o que hay un sentido de trascendencia, de que uno trasciende de alguna forma, trasciende de conciencia, trasciende hacia otro mundo, trasciende de recuerdo y legado, trasciende biológicamente, ¿sí? Y también el humor. Se sabe que el humor, obviamente, en estos momentos de tanta tensión ayuda a relajarse. Y así hay un montón de experiencias que tienen que ver con esto y que vamos a ir viendo. El mundo actual nos pone nuevos temas y esto simplemente es para poner uno. En el último tiempo se reactivó el tema del estudio de las sustancias psicoactivas enteógenas que nos conectan con los dioses. Acá en la propia Universidad Adolfo Ibáñez hay justamente un curso que tiene que ver con este tipo de sustancias y que se retomaron algunos estudios en el último tiempo de personas que tenían miedo y que tenían una fragilidad mayor emocional frente a la muerte. Y se vio que el uso de estas sustancias podía ayudarles en dos aspectos. El primero, que a muchas personas les generaba una cierta tranquilidad y llevaban desde esa perspectiva a tener un mejor ánimo, a salir de una vivencia más depresiva de la muerte. Y lo segundo, como la gente que consumía estas sustancias enteógenas tenían ciertas alteraciones de la percepción, también aparecía este tema de alguna forma de una conexión y una trascendencia. Había una mayor posibilidad de sentir la posibilidad de la espiritualidad. Interesante, interesante cómo van apareciendo diferentes estudios, elementos que pudieran ayudar a algunas personas, esto no es para todo, a algunas personas con un buen acompañamiento a trabajar temáticas que tienen que ver con el dolor y el dolor, el miedo a la muerte. La verdad es que la muerte ha ido cambiando. Antes las personas moríamos en nuestras casas, rodeados de nuestra familia, éramos enterrados en el patio, pero el desarrollo fue llevando a que la gente muriéramos en hospitales, alejados a veces de la familia, fuéramos enterrados en lugares distantes, lo que se llama una sociedad tanatofóbica. Y actualmente la muerte también tiene nuevos matices con la inteligencia artificial. Eh, yo no sé si saben, por ejemplo, que actualmente hay ciertos servidores o grupos que pueden recolectar toda la información de la persona que va a morir o que murió, como videos, como textos de él, como fotos, y puede justamente crear un avatar de esa persona.
El Avatar, la institución más reconocida, a lo mejor a nivel internacional, es K-Eternal, que es realizada por un chileno, un doctor en inteligencia artificial, que es Edmundo Casas, que ya hace un tiempo no vive en Chile, y que él justamente forma avatar antes de que las personas mueran, para que cuando mueran las personas sigan conectados con este avatar. El primer avatar grande que se hizo en Chile fue eh, un avatar que tenía que ver con la universidad, se me fue la universidad de, a ver si me ayudan, la de ingeniería de la quinta región, la clásica. La Santa María. Federico Santa María. Santamaría. Federico Santa María. La de Federico Santa María. La universidad le pidió hacer un avatar, ¿ya? Y tiene un avatar de Federico Santa María que le contesta de alguna forma frente a momentos históricos, grandes preguntas, qué es lo que él diría, pensaría frente a todo esto. Ahí está donde uno puede instalarse en estos avatares. Pero yendo a lo más concreto, actualmente uno muere, pero las redes sociales quedan ahí. Y la pregunta es, ¿qué se hace con las redes sociales? Y uno puede decidir actualmente si quiere que las redes sociales también mueran o que las redes sociales queden como memoriales. Y si quedan como memoriales, uno puede definir quién va a seguir subiendo información o respondiendo. ¿Ah? Cada cierto tiempo, el aniversario, alguien sube fotos, quién es el que lleva esa vida después de la muerte mía a partir de un memorial que es mi red social. ¿Sí? Cosas que antes no estaban y que actualmente son parte de los nuevos temas que van apareciendo frente a la muerte. Un ejercicio muy simple que también nos pone otra temática frente al tema de la muerte es este que ha aparecido en algunas películas, una eh, muy recomendada, Mi vida sin mí, una película canadiense, pero que luego una canadiense de origen oriental, Candy Chan, decidió darle un formato diferente y ella dijo, bueno, yo cuando camino por las calles veo un montón de murallas de un solo color que siento que son como hojas vacías que no están escritas. Y a lo mejor podíamos escribir algo para crear ciertas ideas o plantearnos diálogos. Y empezó a colocar preguntas en las murallas. Y una de las preguntas que más se internacionalizó, que empezó a estar en más partes del mundo, era ¿qué debiera hacer antes de morir? ¿Sí? Que es una pregunta también interesante cuando uno puede empezar a pensar en la muerte. ¿Qué es lo que me falta? ¿Sí? A lo mejor puede ser algo muy objetivo, concreto, como quiero viajar o quiero hacer tal cosa, o algo más personal, quiero cerrar esta etapa de mi vida, quiero darme la oportunidad en estos aspectos. Pero interesante preguntarse también la muerte desde ahí. ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer antes de que esto llegara a ocurrir? Ahora, cuando muere un ser querido, uno de los temas más importantes que todos vivimos es un duelo. Y una de las personas que desarrolló la temática del duelo a nivel mundial fue la Alicia Kübler-Ross, esta psiquiatra austríaca, que de alguna forma definió etapas del duelo. Hoy sabemos que estas etapas no es que todas las vivan ni que sean secuenciales. Pueden aparecer o no aparecer y también pueden aparecer al mismo tiempo. Mucha gente cuando sabe inesperadamente de la muerte de alguien entra en un shock o hay una negación, aparece la rabia, la frustración, cuando uno siente que esto no hubiera ocurrido, quién será el responsable, por qué ocurren estas cosas. Luego aparece la pena, la depresión, y así uno va pasando hasta la negociación e ir saliendo del duelo de la vivencia del día a día. ¿Sí? Entonces, es interesante saber que existen estas etapas, que los duelos no tienen tiempo, que cada duelo tiene los tiempos que tiene que tener, de acuerdo al sentido y el significado de la persona que ya no nos acompaña, pero que sí hay algunas condiciones cuando uno dice que el duelo parece que se está patologizando, se está complicando, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir un duelo así, es natural que uno vaya al cementerio si es que está enterrado el deudo, pero si yo voy todos los días y no ha pasado, ya han pasado 6 meses, es claro que yo me estoy quedando ahí, me estoy quedando en el duelo, que parece que ese duelo no está avanzando. Y así hay un montón de hechos que a veces dan cuenta de esto, como decir, bueno, la pieza, la ropa, las fotos, los videos. ¿Ah? Cuando uno va saliendo de eso, uno se va quedando con elementos simbólicos o con momentos que tienen que ver con
aquellos momentos de encuentro donde es natural que uno recuerde de una forma particular a la persona que no está, su cumpleaños, el final de año, ¿sí? Eh, lo que sí es claro es que hasta de un punto de vista ya más técnico, pareciera que mantenerse conectado con el muerto o sentir que hay una conexión especial de la forma que uno quiera, parece que es parte del proceso normal de seguir despidiéndose de alguien que uno quiere mucho, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que uno llamaría un duelo normal. Como dijimos, todo lo que tiene que ver con la ritualización, con los lugares, las ceremonias, los cementerios, todo eso ha ido cambiando históricamente, ¿ah? O culturalmente tiene muchas posibilidades y qué bueno que sea así, ¿sí? El entierro, la cremación, formas diferentes como el embalsamamiento, como diferentes lugares donde enterrar, todo eso va cambiando, tenemos la capacidad de mirar el tema de diferentes formas. Pero lo que sabemos hoy es que los rituales sirven. La plegaria, el rezo, la oración son formas de hablar de la muerte desde la esperanza, desde el perdón, desde la paz, del bienestar, desde el amor, de la compasión. O sea, generan momentos de salud mental que tienden hacia el bienestar. Hay muchos estudios que nos hablan que las personas que nos ayudan a acompañar espiritualmente una muerte, a partir de ritos, de ceremonias, plegarias, prácticas de apoyo, meditación, todo eso sirve porque va generando un espíritu mancomunado, una mancomunión. Estamos juntos en esto, donde lo que empieza a predominar justamente es esta idea de despedir cariñosamente, de generar paz frente a algo que es muy doloroso, que es la despedida de un ser querido. Por lo tanto, qué bueno que existan estos diferentes rituales, que en algunos casos pueden ser muy sagrados, pero que también pueden ir a lo pagano. Así en los entierros podemos llorar y existen hasta las lloronas. Me tocó asistir a un taller de lloronas en México para el Día de los Muertos, como también podemos a veces contarnos chistes en los entierros porque tiene que ver con una forma de relajarse, de desconectarse, y también porque el muerto vivió situaciones eh, que nos generaron risa en su momento. Lo pasamos bien juntos. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando él hizo tal cosa? ¿Te acuerdas cuando hacía tal cosa? Entonces también es algo interesante que nos permite, como dice acá, acompañarnos, y acompañarnos es compartir el dolor. Y cuando uno comparte el dolor parece que duele menos, ¿sí? Como si fuera una resta. En la medida que lo compartimos entre tanto, parece que duele menos. Una de las cosas fundamentales de cualquier duelo es el proceso del acompañamiento. No me voy a tener acá, pero yo he tenido mucha experiencia donde el humor y la risa han sido elementos de primer nivel, que han hecho que un proceso de muerte, previo a la muerte, genere un ambiente más distendido, sin que eso signifique una transgresión ni tampoco algo negativo. Y acá muestro dos herramientas que actualmente existen para trabajar el tema de la muerte. Lo primero es la muerte sobre la mesa, un juego que se hizo acá en Chile y que se vende, y que justamente nos permite a partir de preguntas en familia hablar de la muerte. Y por otro lado llegó los cafés de la muerte que están instalados en todas partes, que es en torno a un café, personas que no se conocen se dan el espacio de conversar con la muerte, de la muerte. En Chile se llaman muchas veces tintos de la muerte porque se cambió el café por una copa de vino tinto, ¿sí? Pero interesante que existen estas formas para hablar de la muerte. Y en el encuentro del 11 de octubre va a estar Mary O, que es una profesional que se dedica justamente a educar cómo hablar frente a la muerte, y ella escribió un libro de cómo hablar con los niños y los adolescentes del tema de la muerte. ¿Mm? Va a haber ahí un espacio y un taller para eso. La despedida siempre es un momento muy especial, y acá quiero detener en algo muy concreto, que son consejos que yo se los he escuchado a Jimena Bogair como también a Juan Pablo Beca, ¿ya? Que tienen que ver con estos 5 aspectos que pareciera que ayudan a que se dé de la mejor forma posible ese proceso de despedida, que son estas 5 frases, cuando uno las siente, obviamente, ¿cierto? El primero es, te queremos. Qué bonito justamente decir algo tan importante
que es este sentimiento profundo del querer. Te perdonamos por aquellas cosas que a lo mejor te equivocaste, como todos nos hemos equivocado. Te pedimos perdón porque lo más seguro es que nosotros también nos equivocamos en algunos aspectos contigo. Te damos las gracias por tantas cosas que nos entregaste y finalmente vamos a estar bien cuando te vayas. Esa tranquilidad que ojalá uno pudiera entregarle a aquellas personas para que se puedan ir de la mejor forma posible, ¿sí? Esas palabras que pueden ayudar. Y esta es la frase que elegimos para nuestro encuentro, que te dice, la muerte se llevó todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos. Es claro que uno tiene un montón de sueños y muchos de esos sueños no son. Sin que nos muramos, muchas veces no van a ser, pero como nos morimos, muchos terminan por no ser. Pero nadie nos puede quitar todo aquello que tuvimos, aquello que sí fue. Y esto es importante porque en los procesos de duelo, uno espera que en algún momento uno no se quede con lo que no fue o que uno no se quede con el dolor, sino que uno se vaya quedando con todo lo que tuvo. Eso marca un cambio en el proceso de duelo. Cuando yo puedo quedarme fundamentalmente con lo que tuvimos, con lo bueno que tuvimos, y no con lo que no tuvimos o con todo el dolor previo a la muerte, va marcando una etapa en el proceso de avanzar en el duelo. ¿Sí? Quedó pegado, parece Daniel. Sí, parece que se nos quedó pegado. Porque se quedó pegada también Aparece. su... Ahí Ahí sí, sí. Daniel, ahí Ahí volviste. sí, sí, sí. Me morí transitoriamente. O sea, ahí parece que. Sí. Ahí volví, ¿cierto? Volviste bien, se escucha bien. Qué bien. Uno puede resucitar también en estas cosas. Entonces, el derecho a vivir y a morir, ¿ah? Que hoy está puesto en temas filosóficos, legales, políticos, expresados fundamentalmente en el proyecto de ley de eutanasia. Hay que decir que antes de esto, en Chile, muchas personas, pero en particular Liliana Ortiz, una experta en temas de cuidados paliativos y de ética del buen morir, le tocó el proceso de morir. Ahí está cuando ella está joven, con su familia, y luego en los últimos momentos, ella instaló muy fuertemente el tema de la sedación paliativa, que en el fondo lo que quiere decir no es que yo decido morir ahora ya, como podría ser un proyecto de eutanasia, sino que genero ciertas condiciones de salud, de instrumentalización en salud, que me ayudan a morir más rápidamente. ¿Sí? Que es como decir, se me va sedando. ¿Sí? Esa es la sedación paliativa. Ella lo grabó, ella se grabó, ese video está públicamente, ella muestra su proceso de muerte, no como un proceso de eutanasia, sino como un proceso de sedación paliativa. Y actualmente existe una ley de eutanasia que tiene obviamente diferentes miradas, cada uno lo puede mirar de un punto de vista ético, de salud, de un punto de vista religioso, todos muy bien necesarias esas miradas, pero hay que decir que este proyecto de eutanasia, a diferencia de otros proyectos, en algunas partes del mundo actualmente uno puede decidir morir por problemas de salud física, por enfermedades terminales, pero también puede decidir morir por enfermedades de salud mental o no teniendo una enfermedad terminal. Este proyecto está centrado fundamentalmente en las enfermedades terminales y donde por lo mismo, si yo decido ir en esa línea, un psiquiatra tiene que evaluarme para ver si yo no estoy con una depresión que haga pensar que yo quiero morir en este momento. Y a lo mejor la depresión es algo curable y yo voy a salir de ese estado. Y también obviamente tiene que ser evaluado por dos equipos de salud para definir si alguien puede ir a eutanasia en este proyecto, que no sabemos si va a salir o no, pero van apareciendo estos nuevos temas. Ahora, antes de eso, está muy planteado el tema de morir con dignidad. Y hay muchos aspectos, esta es una mirada de uno de los diferentes autores, pero si uno tuviera que definir qué es lo esencial de morir con dignidad en los diferentes proyectos, tiene que ver con que uno no muera muy instrumentalizado, ¿sí? Porque si uno está conectado a muchas máquinas, es difícil que pueda tener una conexión con uno mismo, con los seres que están a su lado. Morir con poco dolor, porque el dolor obviamente es tan angustiante que a uno lo hace justamente estar fuera de sí. Morir, por lo tanto, con poco dolor. Lo otro importante, morir en un entorno digno, aquel entorno que para uno sea el entorno ideal,
Si uno quiere morir en un hospital, bienvenido. Si uno quiere morir en la casa o en otro lugar, ojalá acompañado de aquellas personas que son significativas. Acá aparecen otros elementos que pueden ser obviamente tomados o no tomados. Por ejemplo, acá él habla de morir en un acto consciente. Y la verdad es que eso es algo muy relativo. Yo siempre menciono a mi madre, que en algún momento me dijo así como, bueno, si en algún momento saben que yo estoy muy enfermo, que me voy a morir, no me cuenten, no me cuenten, ¿ya? Y hay gente que al revés, hay gente que obviamente le gustaría saberlo y hacer todo el proceso de despedida. Entonces, estos son algunos elementos que tienen que ver con lo que uno llama morir con dignidad. Como también aquellos que nos sugiere Rosita Erga en su libro Luz en el umbral, es una psicóloga que nos habla de la importancia de la escucha activa, de tratar de escuchar y estar realmente con esa persona que va a morir, que en ese momento ayuda muchísimo el amor incondicional y la compasión, que a veces sí, siempre es bueno decir la verdad, pero hay que tener sentido común, ¿sí? Porque hay algunas verdades que son demasiado dolorosas o que no es el momento. El humor ayuda. Los asuntos pendientes, preguntar, preguntar, ¿algo te preocupa? ¿Algo te temoriza? ¿Tienes algo pendiente? Este es un momento muy especial donde existe la posibilidad mayor de la reconciliación, de pedir perdón y ser perdonado, ¿sí? Porque es un momento donde hay condiciones únicas, independiente que muchas veces hay personas que pueden justamente hacer ese proceso posterior a la muerte, pero este es un momento especial para la reconciliación. Esperanza, optimismo realista, mientras haya posibilidad de seguir viviendo, en algún momento aceptación de que la muerte ya viene, y ahí viene la despedida y dejarlos ir, decir, bueno, eh, nosotros vamos a estar bien, como dijimos estos 5 elementos, te queremos, a lo mejor cosas como pronto nos encontraremos, seguiremos conectados, cada uno tendrá sus palabras y su sentido frente a eso, todo eso puede ayudar a morir en paz, en compañía y en ambiente. Y con esto voy cerrando para dejar un espacio ahí a conversación. El último encuentro de MOL que tuvimos fue el de voluntades anticipadas, que es una ley que aparece en el año 2022, que habla de que uno tiene el derecho, eh, antes de morir, cuando tiene enfermedades graves de evolución terminal, de decir qué es lo que a uno le gustaría médicamente que sucediera en ese proceso previo al morir. Por ejemplo, yo puedo decir si es que quiero que me hagan ventilación mecánica o una reanimación cardiovascular. O puedo decidir si quiero que me den alimentación parenteral o hidratación artificial. Hasta eso puedo decir en esto, que es un documento donde yo voy leyendo y voy tiqueando lo que yo quiero. Luego queda en mi ficha clínica del hospital o la familia mantiene esta ficha clínica y los equipos obviamente tienen que verlo. Esto no tiene necesariamente un tema de 100% de legalidad porque hay proceso y proceso y la familia también podría oponerse, pero es algo que actualmente se puede hacer tanto para adultos como existe lo mismo para población infanto-juvenil. Existe el mismo documento para población infanto-juvenil. Entonces, interesante. En el caso de la María Ignacia McAuliffe, que es la fundadora de la Red Chilena a la Muerte, una de las fundadoras, ella acompaña en estos procesos de voluntad anticipada y lo hacen no solamente como un acto de salud, sino que ven todo lo que a uno le gustaría más allá de la salud. No lo hacen solamente con personas que van a morir, sino que cualquier persona que lo quiera hacer. Y invitan, y esto es muy interesante, invitan a que no lo haga solo la persona, sino que ojalá lo haga con su familia, porque nadie sabe cuándo uno va a morir. Por lo tanto, qué bueno que lo podamos hacer en familia, cuáles son las voluntades anticipadas de salud y de no de salud que nos gustaría que giraran en torno a la muerte. Algunas pre al morir y otras después de morir, como algunas cosas que tienen que ver con los rituales y el entierro. Y con esto termino, sí, con esta imagen, ¿ya? Que hoy existen, por ejemplo, gente que a uno lo puede acompañar a la muerte, que se han formado, que son las dulas de la muerte, ¿ya? Que hay formaciones al respecto. Y existe una casa que es con la cual nosotros estamos haciendo este encuentro del 11 de octubre que se llama Casa Luz, que es la única casa en Sudamérica que acompaña a niños y adolescentes a morir junto a su familia. Son niños de escasos recursos que están hospitalizados y ellos les ofrecen la posibilidad de irse a una casa donde hay love y donde se les acompaña el proceso de morir. Y una de las cosas más importantes es que ellos mueren en un lugar digno acompañado de un equipo profesional que permite
que los padres vuelvan a ser padres y viven ese momento desde la paternidad y no desde el hacer, no desde todas las urgencias médicas, los no sin saberes. Todo eso está aportado por Casa Luz. Y el proceso de cómo morir es bonito porque también se va trabajando cómo le gustaría ser. Esta es una pareja con su hijo, que fue parte de la última campaña, que ellos decidieron que la muerte iba a ser un viaje a las estrellas, ¿sí? Y trabajaron todo ese tema. Entonces se construyó todo un relato, se construyó una pequeña nave espacial, ¿ya? Y en ese momento se hizo ese ritual con él para que él viajara a las estrellas. ¿Sí? Entonces, también uno lo puede vivir de esa forma. Eh, Dalai Lama decía, si queremos morir bien, tenemos que aprender a vivir bien. Alguien que tiene una buena vida tiene más posibilidades de tener un buen morir. ¿M? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahí dejo nuevamente este encuentro sobre la vida y la muerte, el www.vivirimorir.org, que es presencial y que también es por streaming, también es online para aquellos que quieran participar. Entonces, quedo ahora ahí con un espacio para preguntas, comentarios sobre aquello que hemos acá compartido sobre algunos aspectos puntuales de la muerte. Súper, muchas gracias, Daniel. Mira, por ahí Pía Lillo escribía, la Fundación Spirit trabaja en terapia complementaria en Casa Luz con un caballo que se llama Tesoro, que hace acompañamiento tanto a pacientes, cuidadores y equipo médico. Mira, mira qué bien. Por otro lado, en esto de ir viendo qué instituciones están trabajando en esto, apareció una funeraria que actualmente tiene todo un equipo dedicado a el duelo y la muerte de animales. Y por otro lado, tienen perros y conejos que acompañan emocionalmente a personas que están en situación de duelo, ¿ya? Como hay acompañamientos de animales para angustia emocional, también hay actualmente acompañamientos para procesos de duelo. A ver. Súper. Daniel, mira, hay un comentario que yo creo que está planteado un poco como una inquietud, una pregunta, herramientas para abordar el proceso de muerte en el momento en que alguien esté con una enfermedad terminal sin posibilidad de mejora y que se esté recién enterando. Mm. Eh, cuando aparecen los tiempos previos a la muerte, voy a decir un decir muy general, pero como que algo que decía Jodorowsky, como decir, no vivir la vida tan rápido que yo alcance la muerte, ni vivir tan lento que la muerte me alcance a mí, ¿ya? Uno le gustaría que hubiera ese espacio donde a lo mejor nos permite despedirnos, pero no caemos en el sufrimiento permanente de un duelo o de una enfermedad terminal que puede ser muy dolorosa. ¿M? Entonces, cuando se da ese espacio, ¿ya? Qué bueno que uno pueda vivir ese proceso, ¿sí? Porque hay duelos que se viven completamente posterior a la muerte porque hay muertes que son inesperadas, pero hay muertes que se van dando de a poco porque uno sabe que la persona va a morir por una enfermedad terminal, entonces uno va viviendo el proceso de duelo previamente. Tanto el proceso de la persona que va a morir como de la familia que va a acompañar. Entonces, lo primero que uno diría es que uno se permita ese proceso. Y muchas veces la primera etapa que uno no tiene que coartar y negar puede ser la etapa de no, no puede ser, esto no va a ocurrir, ya no quiero morirme, o de rabia, ¿por qué me pasa esto a mí? Esas son etapas que obviamente son dolorosas, complicadas, pero no hay que coartarlas porque uno sabe que si uno las trabaja adecuadamente uno puede ir pasando esas etapas a otras etapas, ¿sí? Cuando alguien niega algo que es lógico que uno se pregunte, cuando a uno le parece una enfermedad terminal, es lógico que uno se pregunte, bueno, ¿por qué a mí? A que uno se haga esas preguntas. Entonces, lo primero que diría es que si uno tiene ese tiempo, que se dé el tiempo para vivir el proceso. La muerte, más allá de un hecho que puede tener un momento donde hay un aplanamiento electroencefalográfico, la muerte es un proceso, muchas veces. Y si uno tiene el tiempo para vivir ese proceso, es bueno que lo viva. ¿Sí? Como primera idea general. Vamos a ir vamos dando más ideas en la medida que también van apareciendo más comentarios. Y ahí hay una mano levantada. Sí, Big Mar. Hola, Big Mar. No te escucho. Ahí, Ahí sí.
Ahí sí, Ahí sí, ahí sí. pero estoy doble, ya va. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Uno, agradecer por esta instancia, de verdad que espectacular. Y la otra es que si tienen espacios para capacitación de voluntariados. Sí, mira, una de las cosas buenas de hacer este encuentro es que hemos convocado a muchas organizaciones que trabajan estos temas. Y ya nos han ido llegando preguntas como decir, bueno, ¿quiénes hacen cursos de duelo? ¿Quiénes pueden hacer alguna formación o voluntariado? ¿Dónde se puede ayudar? Entonces, ahí lo que les pido a los que estén interesados, que se puedan contactar con Lorena, por ejemplo, o conmigo. También acá está la Pauli y nosotros podemos ahí enlazarlos con redes, ¿sí? Con la Pauli Figueroa, que es la directora del encuentro. Podemos enlazarlos con redes que están trabajando estas temáticas, ¿sí? Franco. Sí, hola, ¿me escuchó? Sí, te escuchamos, Quería Franco. agregar, o sea, bueno, yo agradecer primero la instancia, muy nutritiva. Yo tengo la suerte y el honor de trabajar en cuidados paliativos y una de las cosas que más me enseñó de golpe esto era, claro, porque uno llega con la idea como romantizada también de este proceso, como del buen Mm, morir, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me enseñaron también los mismos pacientes, es que también es muy válido cuando no quieren hablar de estos temas, ¿no? mm, Si bien igual es un proceso, ¿cierto? Y la misma negación en sí misma, o quizás los aspectos culturales de este pacto de silencio en torno a la muerte, en Chile, qué sé yo, mm. pero también es muy válido, ¿no? Y es muy ético también así acompañar, ¿no? En esta instancia cuando no queremos hablar de la muerte, cuando no queremos hablar de lo trascendental, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice Enrique Benito, tenemos el placer de acompañar a quienes tienen estas reflexiones profundas, como también acompañamos a quienes no. Y nada más que hacer, ¿no? En cuidado operativo me gusta, como dicen, que nunca ganamos, siempre se pierde, pero de manera como nutritiva igual, ¿no? Quería agregar eso porque muchas veces, claro, nosotros nos entorpecemos en quién acompañamos, en qué decir, en cómo hacer, en qué digo, qué hago. Y muchas veces nosotros simplemente acompañamos esos procesos, facilitamos, ¿cierto? El buen morir en los mejores casos, porque también pudiese pasar que no, ¿no? Entonces, eso un poquito quería agregar a la reflexión. Súper buena reflexión, Franco, como este tema de hablar de la muerte con todas las posibilidades, sabiendo que las personas somos seres diversos y que cada uno tiene su propia historia y también tiene que decir su propia forma de morir, ¿ah? Entonces, esa perspectiva súper importante y ahí también, como tú dices, ser cuidadoso de romantizar el proceso de la muerte. Para algunos será a lo mejor algo romántico, para muchos no y cada uno ahí debe construir su propia historia. Y acá había una pregunta sobre, hola, buenas tardes, ¿qué norma, ley o decreto presidencial habla de eutanasia? ¿En Chile hay algo legal sobre eutanasia? No, hay un proyecto de ley que fue aprobado por un grupo del Senado y que tiene que seguir en discusiones, pero no hay ninguna ley, sino que hay un proyecto de ley que habla sobre el tema de la eutanasia. ¿Carola? Ya, hola, ¿cómo están? Yo también quiero Buenas. partir Bien. dando las gracias, qué bueno tener esta instancia. Yo quería compartir algo, Daniela. A mí me pasó que Mm, yo, eh, joven, a los 22 años, tuve un accidente de auto súper fuerte y tuve una experiencia de muerte bien grande y la tengo consciente, porque hay gente que la tiene, pero cuando vuelve no se acuerda nada. Y eso, como fue hace tiempo, me llevó a leer mucho, cosas como muy académicas y cosas cero académicas, porque cuando uno tiene esta curiosidad en un mm, mundo donde hace el año 99 nadie hablaba de esto, entonces quería compartir algo que yo aprendí con los años. mm. Yo no soy acompañante de muerte, pero me encantaría, lo encuentro precioso, y yo no sé por qué en qué minuto relacioné los partos con la muerte, en que tenían ciertas similitudes, porque hay partos que son muy rápidos y otros que se demoran como 35 horas, pero en todos tienen algunas similitudes que siempre hay un grupo de personas o de otras entidades esperándote al otro lado, siempre más allá están tus seres queridos, como está la abuela y el tío y la prima, y no sé de dónde yo saqué esa narrativa, porque es una creencia mía, que la he compartido muchas veces como de, de, y
en las personas que van a partir en el fondo, en cuanto a que, si bien en un principio uno se siente es una experiencia absolutamente individual, cruzando una parte hay un reencuentro muy grande. Eso quería compartirlo. Y con expertos, porque así como la guagua tiene al doctor, que no es un familiar directo, pero un experto, eso, es una metáfora. Muchas gracias, Carola. Hay esta metáfora también que hacen de la guagüita que lleva 9 meses ahí en el embarazo y que de repente dice, no quiero salir de acá, acá estoy tan bien, tan cálido, y no cree que hay otro mundo y de repente nace y ve que hay otro mundo. Mm, Entonces también se ha utilizado esa metáfora bonita como que en el fondo la muerte podría significar para algunos que tengan esa creencia salir a un nuevo mundo, sí. nacer a una nueva realidad. Anita. Hola, buenas tardes, buenas noches. Quería agradecerle también la instancia, pero también me llena un poquito de duda porque, bueno, yo soy una persona, bueno, soy psicóloga, he vivido muchos duelos. Entre años ya han muerto 5 personas en mi familia y eso también me ha llevado mucho a sanar como para no generar duelos patológicos, Mm. y especialmente porque siempre llegan casos parecidos al de uno. Pero lo que más me llama la atención este mes es que estamos en prevención del suicidio. Llega obviamente salud mental, yo trabajo en educación y mencionan, hay algo que siempre mencionan y me llama mucho la atención, el cómo educamos también a la comunidad, porque morir es una realidad, es, todo es cíclico, todos vamos a tener que pasar por la muerte y en el fondo tiene mucho sentido con lo que usted decía, el tema del buen morir, pero me llama la atención que cada vez que les enseñan a los estudiantes de salud de que si hablan mucho de la muerte es como que se quieren suicidar, como que me llama mucho la atención porque ese es el concepto que le queda a los estudiantes y yo me quedo pensando y digo, o sea, ¿cómo vamos a estar constantemente a través de un mecanismo de defensa por evitación, evitar hablar de un tema, especialmente de los fallecimientos, si alguien ya está pasando por duelo? Porque nadie está exento que se le muera un familiar, ya sea una muerte esperada, inesperada, que es bastante complejo, especialmente la inesperada. Entonces yo me cuestiono, y ahí quería preguntarle a usted, el, el cómo de alguna manera eh, cambiamos un poquito este concepto de que hablar de la muerte es malo. O sea, eso es lo que me queda a mí dando vuelta, porque digo, ¿lo estarán enseñando de manera correcta? ¿Por qué se Mm. patologiza tanto hablar de la muerte cuando es una realidad? Sí, sí. Gracias, Anita, y obviamente el objetivo de esta conversación, de muchas agrupaciones y del encuentro es colocar en la conversación el tema de la muerte, con todos los aspectos que puede implicar, algunos vividos desde de buena forma, otros dolorosos y complicados, también de acuerdo a las creencias. Como tú dices, pareciera que la muerte uno la asocia fundamentalmente en los jóvenes con el tema de la prevención del suicidio, entonces hay que ser cuidadoso, como tú dices. Yo creo que en todo momento hay que hablar de la muerte y pareciera que en los jóvenes la primera vez que se abre la muerte a nivel de la educación tiene que ver con la prevención del suicidio. Que si uno lo pusiera de otra forma podría ser con el cuidado de la vida, ¿ah? Pero sabiendo que uno en algún momento va a morir y que de esa perspectiva cómo uno quiere enfrentar ese proceso, qué significados tiene para uno la vida como la muerte. Y que hay que ir buscando cada vez mejores formas de poder hablar esto de acuerdo a la edad que uno tiene. Em, Como decía antes, Meili O tiene este libro de cómo hablar. Es interesante, ella es experta en educación en el tema de literatura. Y ella dice que se metió a este tema porque muchos papás le empezaron a preguntar qué libro puedo utilizar para conversar con mi hijo el tema de la muerte. Y ella empezó justamente a buscar cuáles eran los libros de acuerdo a las diferentes culturas. Luego hizo una investigación transcultural. Vio qué pasaba en el mundo occidental, en el mundo oriental, con la población musulmana, cómo se podía hablar de acuerdo a los libros que estaban validados por cada uno del tema de la muerte. Y luego hizo un juego, también un libro y un juego que tiene que ver con estos temas de cómo hablar con la muerte con niños y jóvenes. Es claramente un tema pendiente y me parece que es muy necesario hablarlo. Es más, por ejemplo, yo que vengo de un mundo, que es el mundo de la medicina, la gente que estudiamos medicina
hablamos poco de la muerte, ¿ah? Es más, ayer tuve que dar una charla para el servicio de salud y decíamos, bueno, ¿cuál es la complicación del ámbito de la salud para hablar de la muerte? Uno, que nos enseñan que hay que salvar vidas, que tenemos que generar todas las posibilidades de vida. Dos, que por otro lado, cuando hay muerte, aparecen temas legales y hasta judiciales. A lo mejor yo soy responsable de que alguien haya muerto, no hice lo adecuado. Y por otro lado, luego de eso no vivo un proceso porque tengo que seguir atendiendo a otros pacientes. Entonces, cómo vivimos el propio equipo de salud, el tema de la muerte también es un tema muy reducido y no tenemos una formación ni ética, ni valórica, ni emocional para acompañar el proceso de la muerte de otras personas. Pía. Hola. ¿Qué? Perdón, sí, Pía, ahí salía la última pregunta, así que Ah, justo la ya. última pregunta, Pía, o comentario. Más que una pregunta, es como algo que a mí me funciona, por ejemplo, cuando yo estoy estresada o pasando por emociones complejas. Bueno, mi papá falleció de cáncer estadio 4 el año pasado y frente a eso, yo siempre me hago como esta pregunta de si este fuese mi último momento, ¿cómo lo voy a vivir? Como teniendo esta conciencia de que no somos inmortales y de que también la muerte nos enseña a vivir, nos enseña a ver qué es lo que es realmente importante para nosotros. Eso quería comentar. Súper, súper. Y yo voy a cerrar con esta misma idea, Pía, que tú nos has compartido, que en el fondo, más allá de todos los significados que pueda tener la muerte, hoy estamos vivos y de alguna forma la muerte o ser consciente de que hay una muerte que en algún momento va a llegar, puede en algunos casos ayudarnos a ver cómo queremos vivir la vida que estamos viviendo antes que llegue ese momento. Y para algunos casos eso puede significar cambio, puede significar decisiones. Y eso siempre es muy importante. De alguna forma, ese límite posible nos hace plantear qué es lo que queremos hacer antes que llegue ese momento. Gracias a todos los que nos acompañaron. Dejo, Lorena, para que cierres ahí. Sí, no, yo solo agradecer, un gusto reencontrarme con ahí un par de caras conocidas, nos hemos visto en el diploma, y bueno, todos sumamente invitados al encuentro, también sumamente invitados a ir conociendo la mirada de la psicología positiva y el bienestar. Nosotros creemos que desarrollar estas instancias y que la Escuela de Psicología se abra a poner la temática, la escuela también nos está patrocinando en el encuentro, así es que creo que vamos haciendo comunidad en esto de poder vincularnos de una manera mucho más saludable, con las luces y también con estos caminos que a veces son un poco más sinuosos, más desafiantes, pero que podemos vivir de una manera mucho más saludable y de una manera mejor posible, como partió diciendo hoy día Daniel. Muchas gracias, Daniel. Lo disfrutamos mucho, generó mucho interés, tuvimos harta concurrencia, así es que gracias, gracias, gracias. Estés muy bien. Un Nos vemos. abrazo. Chao, chao. Chao, chao, y los Chao, esperamos gracias. el Chao. 11.